Conéctate con la ESAP desde Cali en la COP16. Paz con naturaleza. Un saludo muy especial a toda la comunidad de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y a toda la ciudadanía que nos está escuchando en el marco de la COP16 y la participación que estamos haciendo. En el día de hoy tenemos una agenda muy especial y una profesora que trae un proyecto muy interesante a través de su semillero de investigación, la profesora Joana Ariza. Un placer tenerla en este stand de la ESAP COP16. Profesora Joana, bienvenida. Un gusto, muchísimas gracias, gracias por la invitación a participar y pues es un placer estar aquí en representación de mi territorial, la territorial Meta, Guainía, Guaviare, Vaupés, Bichada y Amazonas. Somos la territorial que cubre medio país y somos una territorial un poquito diferente a todas las demás. Eso nos da la introducción que la ESAP es la representación de todos los territorios dentro del mismo espacio. Profesora Joana, muy interesante el proyecto que nos trae. La profesora es economista, sí, tiene estudios de posgrado en temas medioambientales, sí, y trabaja un tema que hace unos años se ha nombrado bastante, pero ¿qué es exactamente la bioeconomía? Comencemos por ahí. Bueno, la bioeconomía realmente es un concepto que se ha venido construyendo hace ya varios años. Digamos que hoy está en el momento más álgido, digamos, de integración a diferentes tipos de política pública, y básicamente lo que busca la bioeconomía es generar procesos de generación de valor a través de la explotación o del uso de la biodiversidad, pero digamos que con una perspectiva de sostenibilidad, de justicia y de cuidado de la naturaleza. Entonces, no es una perspectiva en la que usamos recursos naturales simplemente desde una perspectiva de explotación para generación de recursos económicos como sea, sino que es una perspectiva que busca tener una conciencia de cómo los seres humanos hacemos parte de un gran sistema que es el sistema socioecológico y somos apenas un pedacito chiquitito. Y por supuesto esto se soporta en la visión de, por ejemplo, de los servicios ecosistémicos y su aporte al bienestar humano, y de esa relación que hay entre las decisiones que como sociedad tomamos y la calidad y cantidad de servicios ecosistémicos que vamos a tener como feedback. Muy interesante esa apreciación y esa observación. Otra perspectiva de la bioeconomía, y ha sido también una palabra que se ha llevado a otros sectores, a la industria, al crecimiento de los países. También, digamos, visto desde esa implementación, ¿cómo lo vienen visualizando ese ejercicio de bioeconomía dentro de la industria, dentro de la realidad de la economía de los países, especialmente uno como los nuestros que tiene tanta biodiversidad? Bueno, esa es una pregunta bien interesante porque digamos que todas las industrias utilizan recursos de la naturaleza para sus procesos de producción, eso está clarísimo. Pero en las últimas 4 décadas al menos nos hemos dado cuenta que todos nuestros procesos de producción son altamente contaminantes, destruyen los ecosistemas, hemos destruido la capa de ozono, hemos generado el cambio climático, y lo que busca la bioeconomía es, oiga, espere un momentico, cambiemos de rumbo, y si vamos a utilizar materiales, básicamente lo que deberíamos lograr es que tomemos de la naturaleza, utilicemos estos elementos y vuelvan a la naturaleza de tal manera que no la contaminen, sino que al contrario la nutran. Entonces, en esta línea de economías diversas, o que se conoce también y que están trabajando otros colegas, son economías para la vida. Economías que usan la biodiversidad de manera sostenible, pero generando esos procesos como de retribución al entorno. Y allí cobra relevancia un poco el tema del que les hablo hoy, que es el tema central de mi presentación, y es el tema de la justicia a lo largo de las cadenas de valor. ¿Qué ha pasado históricamente con el uso de recursos naturales en las industrias? Pues llega la industria, identifica un principio activo que es valioso, que puede servir, por ejemplo, en el ámbito de la cosmética o de la medicina, pero los beneficios económicos que se generan quedan solo para esas grandes industrias que son las que tienen capacidad de desarrollar el producto. Entonces, la propuesta desde esta visión como más integradora y más justa con las comunidades y con los territorios es, oiga, la biodiversidad debe generar valor para la gente que está allí
en ese territorio, que es además la que históricamente la ha cuidado y permite que hoy esté en unos niveles de conservación que nos permiten continuar aprovechándola y valorándola. Muy interesante porque bioeconomía y viviéndolo también en el marco de la COP16, hemos encontrado algunas presentaciones y exposiciones acá de la industria, del sector financiero, del sector de servicios. Entonces hay una línea invisible y muy delgada entre la sociedad y el desarrollo económico basado en la industria, que creo que es lo que estás mencionando. Exacto. Bioeconomía y adaptación al cambio climático, ¿cómo es esa correlación? Bueno, pues cuando nosotros hablamos de cambio climático, básicamente tenemos que entender que nuestros procesos de producción y de consumo nos han llevado casi a un punto de no retorno. Hemos destruido nuestros ecosistemas, pensemos por ejemplo en algo tan sencillo como la generación de plástico, ¿no? Contaminamos los océanos, destruimos las especies marinas, utilizamos un montón de químicos que blanquean los arrecifes en los océanos, por ejemplo. ¿Qué hace la bioeconomía? Es oiga, espere, por ahí no es. Si estamos usando materiales para cargar nuestra agua o para la bolsa que utilizamos para ir al mercado, pues tiene que ser de un material que pueda volver a la naturaleza, que se degrade y que esté basado pues en algún elemento biológico, porque es la única manera de que se logre esa como reincorporación al ciclo natural sin que sea dañino. Es algo por ese lado. Recordemos que estamos con la profesora Johanna Ariza, profesora de la territorial Meta, profesora de la Escuela Superior de Administración Pública, y nos está contando todos los proyectos que vienen en investigación con respecto a la bioeconomía. Profesora, no solamente nos escuchan académicos, sino también la ciudadanía en general. Ajá. Si nos puede contar cuál es el objetivo del proyecto de investigación que actualmente está desarrollando, cómo impacta en sus realidades y cómo impacta en el país, será muy interesante. ¿Cómo lo manejarías y cómo nos lo contarías? Bueno, pues de hecho en este momento estamos como iniciando el desarrollo de varios proyectos en esta línea. Yo lidero un semillero de investigación que se llama Gabán Yurupari. Es un semillero muy bonito que tiene más o menos 2 años de constitución. Este semillero fue iniciado por mi querido colega, el profesor David Kitian, que te acompaña y que te quien me acompaña barra. Y que en el momento que ingresé a la escuela me pidió acompañarlo liderando estos procesos. En este semillero nosotros tenemos 4 líneas activas de trabajo. Nosotros trabajamos sobre ecoturismo, educación, salud y desarrollo territorial. Y precisamente en los temas de ecoturismo y desarrollo territorial es donde estamos vinculando esta línea con más fuerza, entendiendo que en la línea de salud y de educación trabajamos como eje transversal la sostenibilidad. Esto es muy relevante dentro de la escuela porque es un tema que tradicionalmente no veníamos trabajando, es un tema que empieza a surgir por la importancia que empezamos a ver, pues digamos de que esto se trabaje desde la política pública. Nuestro semillero tiene una particularidad y es que está conformado por estudiantes de pregrado y de posgrado. Y pues lo maravilloso que tiene además la ESAP es que muchos de nuestros estudiantes son líderes en los territorios. Tenemos, por ejemplo, en el semillero un estudiante que es exalcalde de un municipio del Guaviare. Tenemos estudiantes que trabajan con las gobernaciones. Entonces, el impacto que podemos generar desde lo que hacemos, pues es digamos que un impacto que podemos observar muy pronto. Varias de las tesis de los estudiantes vinculados al semillero se están desarrollando en estas líneas temáticas. Tenemos en este momento 3 trabajos de grado de maestría que tienen que ver con temas de deforestación en las zonas que hace un par de años han sido hotspots de deforestación en el país. Están trabajando en el departamento del Meta y en el Guaviare, encontrando cuál ha sido el vínculo, digamos que en las herramientas de política pública y en las estrategias que se han implementado y cómo eso ha contribuido o no a frenar procesos de deforestación, y se están generando estos proyectos desde una perspectiva muy propositiva. Creo que eso es muy valioso. Y en nuestros estudiantes de pregrado
pues hemos ido encontrando esta curiosidad por los temas ambientales y sociales y ver cómo estos contribuyen al desarrollo de los territorios, y también allí tenemos varios que están trabajando estos temas. Tenemos chicos que están apuntándole a ecoturismo, por ejemplo, en la zona del sur del Meta, hacia San Juan de Arama, Mesetas. Tenemos otros chicos que están apuntándole también a ordenamiento alrededor del agua, pero desde una perspectiva de cómo el agua se vuelve un factor que le da competitividad al territorio para el desarrollo del ecoturismo como una alternativa económica diferente a lo que tradicionalmente tenemos. Acordémonos que en el departamento del Meta, por ejemplo, actividades como la extracción de hidrocarburos, producción de palma y ganadería son jalonadores del Producto Interno Bruto, así que empezar a ver estas iniciativas pues muestra que estamos yendo por el camino correcto. Y algo que quiero resaltar es el modelo de semilleros de investigación, del cual en el país se habla hace más de 10, 12 años, pero realmente es un modelo que arranca como lo menciona la profesora Joana. Es decir, es un ejercicio de co-creación, sí, donde el investigador crece junto con sus estudiantes. Y otro valor agregado, profesora, y la felicito, vinculando estudiantes de pregrado que están en un proceso de formación y posgrado que están en una línea, digamos, más como hacia la investigación. Esa es un elemento enriquecedor de los resultados que se tiene. Y digamos, algo que también uno resalta es, son estudiantes activos porque son parte del territorio y ven que esos resultados se pueden implementar de manera inmediata. Sí. Eso lo resalto. No sé si tú quieres resaltar algo de esa primera parte de los semilleros, porque muchas universidades hablan de semilleros de investigación, quizás a un nivel de investigación digamos, de la frontera de conocimiento hablamos ya de las publicaciones en revistas indexadas, pero cuando uno ve los nuevos modelos internacionales hablamos es de qué se implementa y es el verdadero valor. Y veo que ustedes tienen un recorrido muy interesante. Sí, tenemos digamos que unas experiencias que están en creación y tenemos un potencial increíble. Algo que me parece muy bonito de nuestro semillero es que desde el primer semestre, pues cuando les empezamos a contar a los chicos sobre lo que hacemos, pues nos encontramos con que hay mucha curiosidad. Yo tengo estudiantes incluidos ya en el semillero desde segundo semestre y eso pues es muy particular. Y tengo estudiantes que están en último semestre de Administración Pública Territorial y en último semestre de Maestría y de especialización. Entonces esto es un mix de visiones, además porque estamos trabajando en este momento en una cosa que nos inventamos este semestre, que es un trabajo por duplas. Entonces, según las curiosidades y las intenciones que tiene cada uno, conformamos unos equipos de trabajo que están montando sus proyectos de investigación individuales. Eso es la locura, porque esto es como tener un jardín de niños, o sea, además tengo el semillero. Así inquietos y así. Así de inquietos, pero es increíble. Además, somos el semillero más grande de todo el país. Tanto en términos de estudiantes reconocidos oficialmente en resolución, como de estudiantes que dicen, profe, a mí no me importa si no aparezco en la resolución, yo quiero estar. Y eso lo resalto mucho de este grupo, porque claro, hay unos requisitos para estar entre los estudiantes reconocidos oficialmente por la unidad de investigaciones, pero hay unos que dicen, profe, no importa, o sea, yo estoy en segundo semestre, todavía no me van a vincular, pero yo ahí voy haciendo pinitos. Eso es muy lindo. Otra cosa que resalto mucho de nuestro modelo de semilleros ESAP es que desde la subdirección de investigaciones se ofrece una serie de cursos que complementan el proceso que hacemos dentro del semillero. Entonces hay unos cursos de redacción académica, de investigación, para que ellos tengan como todas estas herramientas que necesitan para desarrollar esos procesos de los que tienen tantas inquietudes. Y creo que es un modelo que está empezando a llevarnos a resultados bien interesantes. Tenemos, por ejemplo, semilleristas que en este momento han presentado sus ponencias en congresos nacionales e internacionales. Tenemos temas súper diversos. Tenemos ahora mismo una chica que va a participar esta semana en un congreso de la UPTC en Tunja. Estuvimos presentes en el Congreso Nacional de Semilleros de Investigación. Tenemos semillerista de tercer semestre que va ahorita para el Encuentro Nacional de Semilleros ESAP. Entonces creo que los resultados van consolidándose. Estamos también empezando a trabajar en el tema de publicaciones. Nuestros working papers ahí van, pero mi meta es pues que nosotros empecemos a hacer también publicación de alto nivel desde el semillero. Entonces
Ahí Creo que es estamos. una serie de muy buenas prácticas académicas para la comunidad cuando dice cómo es que estos semilleros se convierten realmente en un tangible, no solamente académico, sino de transformación de la región, y Sí. precisamente que esa es la línea o el marco de la misión de la Escuela Superior de Administración Pública. Ahora hablemos con respecto al proyecto que vienes liderando con ellos. ¿Qué elementos académicos, investigativos y de realidades te han sorprendido y ha sorprendido a tus estudiantes en una zona, en un territorio tan biodiversidad, Ujú. con tanta riqueza natural y con tantos ojos de la economía productiva, que también Sí. ve ahí como una gran fuente para generar tanto materias primas, productos como servicios? ¿Qué Sí. te ha sorprendido y qué resaltarías de esas investigaciones que han realizado? Bueno, yo resaltaría sobre todo la forma en que en este momento particular de la historia del país se empiezan a conectar todas las posibilidades. Siento que este es un momento coyuntural que deberíamos aprovechar muy bien, em, porque digamos que tradicionalmente cuando tú llegabas a un territorio con un discurso de sostenibilidad, pues la gente decía, hombre, eso no da plata, eso no tiene ningún sentido, eso es para un montón de locos abrazar árboles. Pero cuando tú hablas ahora de biodiversidad y de sostenibilidad, la gente te está escuchando. Algo de lo que yo hago desde mi línea de trabajo como economista es resaltar los valores detrás de y generar evaluaciones que conduzcan a unos indicadores financieros sólidos que permitan entender por qué esto sí es viable, sí es probable, sí es relevante desde el punto de vista de la inversión. Entonces, en todo el trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, con ecoturismo, nos empezamos a encontrar que detrás del proceso de ecoturismo, que es la bandera en territorio y que es como el eje a partir de esa biodiversidad, pues también hay otras cadenas de valor que están ahí vinculadas, de servicios complementarios, por ejemplo, y lo que estamos observando es que se está consolidando un portafolio de servicios del territorio. Por supuesto, todo lo bueno que uno resalta, pues tiene también un lado de, ojo con esto, y es, por ejemplo, cómo están participando las comunidades, qué empresas están llegando, y eso es como sobre lo que hay que empezar a pensar de manera estratégica, ¿no? Es cómo le damos herramientas y fuerza a las comunidades para que ellos sean gestores de esos procesos, de tal manera que puedan aprovechar los beneficios en el corto, mediano y largo plazo, y que sean ellos mismos quienes empiecen a visualizar y a diseñar cómo van a generar ese producto o esa oferta, ¿cierto? Que hace que sea diferente el territorio y que hace que sea más competitivo. Cuando uno ve algunos papers internacionales, abren y descubren que a partir de los acuerdos de paz de una zona que ha tenido tanto conflicto, se empiezan a descubrir y quizás a identificar o a reconocer una serie de innovaciones sociales, una serie de recursos que antes no podíamos visualizar. Entonces uno ve en algunos elementos de cooperación cómo ellos descubren unos escenarios de sobrevivencia, de aprovechamiento de los recursos humanos, que muy posiblemente por las condiciones sociales, de violencia, etcétera, no podíamos ver. Es verdad que ahora se abre el potencial de esa bioeconomía después de los acuerdos de paz y encontrar esa gran riqueza, no solamente a nivel de la biodiversidad, sino de las personas y el colectivo social que empieza a ser identificado y reconocido. Sí, completamente cierto. Sabemos que el acuerdo de paz permitió abrir los territorios y que pudieran llegar los ojos del mundo allí. Por ejemplo, en términos de turismo, solo con el primer año después de la firma del acuerdo aumentó como en un 30% la llegada de visitantes extranjeros al país, y a nuestros territorios aumentó en más de un 70% en los últimos 5 años. Pero digamos que además de eso, como tú dices, pues hay una serie de elementos de innovación desde las comunidades, y cuando uno habla de innovación, pues hay una cosa muy bonita, y es que la necesidad nos lleva a innovar y a buscar formas alternativas para hacer los procesos, sobre todo en territorios donde no había mucho de muchas cosas, ¿cierto? Entonces territorios que tenían dificultades por bajos niveles de presencia estatal, no hay recursos suficientes, pues entonces la gente se empieza a pensar también, oiga, pues ¿cómo le hago? En este momento, por ejemplo, en el departamento del Meta,
empieza uno a ver cómo se empiezan a configurar muchos clústeres que están vinculados entre sí para la prestación de servicios turísticos. Entonces está el clúster de turismo, pero entonces estos se inventan una ruta diferente para posicionarse, pero entonces detrás está el clúster gastroturístico y detrás está el clúster de café y el clúster de cacao. Entonces es también ver un poco cómo la gente está vinculándose entre sí, pero de nuevo el ojo debe estar en la comunidad, cómo hacemos que participe de manera más activa, porque en la medida en que esto crece, pues empiezan también a generar ahí algunas brechas sobre las que tenemos que prestar atención. Para los economistas uno puede medir esto en un Producto Interno Bruto, en una venta de productos, de servicios, de indicadores de ingresos de la economía de cierta región, pero ahora uno desde los zapatos de aquellas voces que dicen esta apertura quizá lo que nos va a traer es un desgaste de nuestro ecosistema, esta apertura lo que va a haber es más ojos encima de nuestros recursos. ¿Cómo visualizan los investigadores, cómo visualizas ese punto medio que por eso preguntamos y arrancamos qué es bioeconomía y cómo hace ese equilibrio, que creo que ahí está el secreto de esa adaptación al cambio climático? Cierto. Cuando hablamos de procesos de desarrollo, la visión económica tradicional vincula el desarrollo al crecimiento económico y por supuesto al crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero desde hace ya varios años los economistas hemos entendido que esta definición se queda muy corta y que cuando hablamos de desarrollo tenemos que hablar de bienestar. La definición de desarrollo que yo manejo tanto con mis estudiantes como con mis semilleristas es una definición que habla de la capacidad de una sociedad para dar desenvolvimiento a sus potencialidades a partir del patrimonio biofísico y cultural que tiene, satisfaciendo las necesidades de su población. Fíjate que ahí no estamos hablando de crecimiento del PIB, estamos hablando de potencial y de bienestar de la gente. Entonces, a mí me parece que estos procesos, si bien se pueden evaluar, como te decía, esto se le pueden sacar unos indicadores sólidos, también hay que entender que tienen que evaluarse desde la perspectiva de qué tanta abundancia están generando para las personas que trabajan ahí, que viven ahí. No es tan relevante al final la TIR que me va a generar este proyecto, por ejemplo, el valor presente neto, aunque todos esos valores se pueden integrar desde otras metodologías diferentes, digamos, de la economía, pero el punto es, oiga, la gente tiene mejor acceso al alimento a través de estos procesos que se están desarrollando en el territorio, sus hijos tienen más acceso a la educación, hay más bienestar, hay acceso a nuevos servicios, por ahí es por donde tenemos que evaluar este tipo de alternativas. Claramente cuando hablamos, por ejemplo, de turismo, hay riesgos como gentrificación, por ejemplo, destrucción de los ecosistemas, y por eso es tan importante que en una fase como en la que estamos en este territorio, donde todavía no tenemos un turismo de masas, donde todavía estamos consolidando cuál es la oferta turística del territorio, nos la pensemos bien, nos la pensemos desde las universidades y los centros de pensamiento y los centros de innovación, porque es la única manera en que podemos incidir en el cómo se hacen las cosas. Si las personas que están trabajando en estos temas desde la base empiezan a diseñar esto desde una perspectiva de sostenibilidad, se disminuyen esos riesgos. Si desde ya empezamos a pensar, oiga, estamos teniendo una oferta de turismo, pero tenemos que medir capacidad de carga de los ecosistemas, por ejemplo, y pensarnos en los elementos como infraestructura, habilidades sociales, cómo hacemos que nuestros emprendedores, por ejemplo, tengan más estrategias, tengan su caja de herramientas sólida, ahí podemos generar un proceso un poquito diferente. Y creo que el país también tiene muy buenas experiencias en este sentido. Por ejemplo, en esta zona, estamos en Cali, aquí muy cerca, en Buenaventura y en el Chocó, vemos experiencias, bueno, unas muy malas, otras muy buenas, pero hay unas muy buenas de gente que está trabajando, por ejemplo, con temas de avistamiento de fauna marina y que la está logrando bien, vinculando a la comunidad. Oiga, el que presta tal servicio, venga, aliémonos. Creo que por ahí la cosa funciona. Muy interesante, y adicional a ello, hablamos es de problemas multidimensionales, y mira cómo
pareciera que se abordan las problemáticas de una sola mirada y no, es multidisciplinar, transdisciplinar, y empieza uno a tener coherencia de cuando hablamos de los modelos de calidad de vida dentro del territorio, que hablamos de las prácticas, no la política pública clásica que viene de arriba hacia abajo, sino unos modelos que se llaman los Gross Innovation, es decir, esas buenas prácticas que se convierten en política, y yo creo que es todo un ejercicio muy interesante que vienes mostrando. Ahí también quisiera que vayamos a una tercera fase, y es, en el marco de lo que vienen ustedes trabajando, de tus resultados, de la visual, ¿cómo estás viendo este evento de la COP16, que Colombia sea ese actor participativo, relevante y de líder? ¿Lo ven como un gran potencial a corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo eso podría darle un viraje o un impulso a lo que ustedes vienen investigando? Bueno, yo creo que esto refuerza la idea que les comentaba hace un momento de estamos en un momento histórico particular, sin igual. Esto es un punto de inflexión. Ver la cantidad de gente que hay en este evento, ver la cantidad de instituciones que estamos trabajando en temas similares, la posibilidad que tiene uno acá de observar cómo múltiples instituciones estamos yendo en la misma dirección, creo que nos dice mucho de hacia dónde ir. Colombia, o sea, lo sabemos desde hace muchos años, tiene todo el potencial en biodiversidad, pero digamos que antes era como un discurso de, ay sí, tan bonitos nosotros y tan tiernos, pero whatever. Creo que este es el momento de la historia donde todo el mundo está diciendo, uy, ¿cómo nos vamos a subir a este bus? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Todas las empresas están viendo, oiga, ¿cómo hago yo procesos con las comunidades? ¿Cómo empiezo a hacer procesos de reforestación? En turismo se le está apuntando fuerte a sostenibilidad. Entonces creo que este evento pues es una vitrina ante el mundo, claramente. Nos posiciona como país, creo que está saliendo muy muy bien. Es una muestra, pues lo que tenemos aquí hoy es una muestra de lo que es Colombia, y eso pues creo que hace que empecemos a caminar hacia un lugar diferente. Creo que este encuentro de las partes, esa COP16, es un catalizador a un par de trazas y lienzos que hemos hecho en el Plan Nacional de Desarrollo. Esa apuesta por la biodiversidad, esa apuesta que se está haciendo por el territorio, desde el territorio, y le da un gran impulso. No sé si alcanzaste a leer, a revisar un poco la apuesta del pacto que ayer mostró nuestra ministra de Medio Ambiente sobre cuál es la ruta en temas de preservación de biodiversidad hasta el 2030. Colombia está planteando 4 grandes estrategias y está pensando en 6 grandes metas. A grandes rasgos, dentro de las estrategias lo que se está planteando es una revisión del desarrollo territorial mirado desde la conservación precisamente de esa explotación. La segunda es el ejercicio de esa bioeconomía o cómo se va a explotar económicamente esas regiones con una rigurosidad. Un tercer elemento es normativamente cómo estamos cuidando también ese ejercicio. Lo estamos preservando y dándoles unas normatividades claras de procesos de extracción, de procesos de uso y manejo. Y por último, finalmente, esa cofinanciación y también el manejo con la misma sociedad. Sí. Creo que hay unas ventanas bien importantes para lo que vienen haciendo ustedes, y eso va a la siguiente observación, o cómo lo estás visualizando. ¿Cómo sería esa ruta en los próximos 2-3 años de esta investigación? Y pensada desde la política pública, donde la política pública y la apuesta del gobierno en esta nueva agenda es implementación. Se hablaba de la agenda COP anterior, la COP 15, que era un ejercicio de diseño de políticas, pero que esta hace la apuesta de implementación. Cambia la velocidad de lo que estaban pensando, visualiza nuevos modelos, y cómo hablamos de esos resultados temprano para que también tengan ese impacto que nos sirva a todos los colombianos. A mí me encanta la palabra que resaltaste tanto, que es implementación. Hay una cosa que yo les digo a todos mis estudiantes cuando iniciamos la formulación de algún proyecto, y es: no me vaya a decir que va a formular una política pública. No quiero que me diga que va a hacer una política pública. ¿Por qué? Porque normalmente pues se nos queda en la formulación de la política pública. Entonces es un documento con un diagnóstico muy chévere y unas sugerencias de, ve, esto se debería hacer así, así, pero el enfoque de lo que estamos tratando de hacer en el semillero es: piense usted que quisiera que se transforme, cómo quisiéramos que se transforme,
y pensémonos en elementos concretos, materializables, que nos puedan llevar a ese resultado. Entonces, bueno, digamos que yo hace varios años trabajo en temas como de incentivos económicos para conservación, por ejemplo, que entre otras cosas pues hay unos muy mal manejados en el país, otros muy chéveres. Entonces la visión aquí detrás de esto es, mire, ya los diagnósticos los tenemos, ya sabemos por dónde tenemos que ir, ya sabemos que tenemos que restaurar, tenemos que cuidar los suelos. ¿Cómo nos ponemos nosotros a dar los pasos necesarios para y cómo generamos sostenibilidad? No sostenibilidad ambiental, sino sostenibilidad financiera también de lo que nos estamos inventando. ¿Cómo veo yo esto en los próximos 3 años? Yo creo que nosotros somos muy buenos para generar insumos para la toma de decisiones. Creo que ese es como digamos el punto en el que podemos contribuir de forma más real. Nosotros como institución, como universidad, tenemos la ventaja de que estamos muy cerca de los tomadores de decisiones. Nosotros trabajamos de la mano y hablamos cara a cara, por ejemplo, con los gobernadores, participamos en la construcción de propuestas para los planes de desarrollo. Ahí es donde tenemos que estar metidos en todo. Así es. Resalto mucho eso de debemos estar metidos en todo, Sí. incluyendo la ciudadanía, incluyendo las comunidades, incluyendo los niños, las personas adultas, las comunidades indígenas, negritudes, etcétera, etcétera. Nos incluimos todo. Exacto. Pues te cuento, por ejemplo, de uno de los proyectos que tienen mis estudiantes del semillero. Tengo unos chicos que de hecho, a ver, lo lindo además del semillero es que esto surge desde ellos, ¿no? Todas son sus curiosidades de investigación, ninguna mía. Yo hago mis investigaciones pues por mi lado, pero todo lo de semillero es, profe, es que yo estoy pensando en esto y estoy haciendo tal cosa. Tenemos, por ejemplo, unos chicos que están trabajando con niños entre más o menos los 6 y los 15 años, muchos de ellos desescolarizados, se van a una zona que pues, el río Guatiquía en Villavicencio, que es una zona pues bastante compleja, y van allí a hacer unos procesos de formación a partir del juego, de la didáctica, incluyen elementos de sostenibilidad y lo que buscan es como robarle niños a la delincuencia y a la calle y darles habilidades para la vida. Ese es, por ejemplo, uno de los proyectos. Entonces, me gusta mucho trabajar con ellos desde esas líneas porque pues es una visión de nosotros, además de pensar aquí como universidad, tenemos que ir allá con la gente, trabajar y transformar la realidad. No me funciona una investigación que no transforma, porque es la forma en que tradicionalmente hacemos investigación, ¿no? Ah, venga, qué sé yo, escribamos artículos de reflexión, pues eso, ajá, ¿y qué? Vamos y sembramos alguna cosa, dejemos una semilla en el mundo. Esa es un poco la perspectiva que tenemos. Y bueno, ahorita que va a exponer otro profe, pues el trabajo que se está haciendo desde la territorial con comunidades indígenas y que también hace parte de nuestro semillero es una cosa increíble. Profesora Johanna, muy orgullosos en la escuela de lo que haces como investigadora, de lo que hacen tus estudiantes y sobre todo que esa nueva mirada de la política es de la implementación, no de un Estado, digamos, que es tan arriba y que no lo podemos ver en la realidad de los ojos de muchos de los colombianos. 3 elementos finalmente que quisieras destacar de este proyecto que estás teniendo y la invitación no solamente a los académicos, sino a todos aquellos colombianos, grupos sociales. Si tú vas a ver todos los stands que están acá, es la representación de todos los pueblos que tenemos en Colombia, mucha participación internacional. 3 elementos que quisieras destacar dentro de tu proyecto y también ayudar a oír esa puerta de invitación para que muchos más se sumaran al ejercicio tan notable que vienes desarrollando. Bueno, yo destacaría que hay 3 elementos importantes para que podamos continuar desarrollando estas ideas y eventualmente transformando la realidad, y es, primero, pensemos en soluciones que sean útiles para la gente y que sean buenas para todos, para la naturaleza, para las comunidades y para los empresarios. Hay un principio filosófico que es, si no haces el bien, no hagas daño. Yo creo que eso puede ser un buen primer elemento para formular cualquier cosa que uno vaya a hacer. Lo segundo es, acordémonos que las redes las tejemos las personas,
que siempre somos seres humanos los que estamos detrás de las iniciativas, y en ese sentido generar espacios como este pues permite encontrarnos con los que están haciendo más o menos lo mismo que uno hace, y ahí, hombre, aunemos esfuerzos. Qué sé yo, vengo de almorzar con unos colegas de Ecopetrol y nos damos cuenta, oiga, yo le estoy trabajando a bioeconomía desde esta línea, ellos, y nosotros estamos haciendo lo mismo con descarbonización y funcionamos en el mismo territorio, porque por ejemplo el Meta es territorio de explotación petrolera, entonces es como busquémonos los espacios para cooperar, y un poco nuestro rol como académicos debe enfocarse un poquito en eso, porque a veces estamos muy en el salón de clase y en el libro, y yo estoy aquí, chévere, no quiero ver al mundo, y nada, hay que salir y hay que buscar alternativas para que podamos hacer cosas en conjunto. Sobre todo desde nuestra institución, porque pues claro, la naturaleza de la ESAP es distinta a la de muchas universidades, pero creo que hay mucho que podemos hacer ahí para apoyar. Y la financiación es importante. Entonces creo que aquí también hay que hacer unos esfuerzos para buscarnos recursos para seguir investigando, ojalá con otras instituciones, ojalá con recursos internacionales, y creo que ese es un camino que hemos empezado a recorrer en el último año como escuela y que bueno, hay que fortalecer. La humanidad ha podido sortear muchos obstáculos. Creo que hoy estamos nuevamente en uno de ellos, en el buscar el equilibrio entre el desarrollo económico y social, y creo que la clave está en lo que has mencionado, esa alianza, esa sinergia, y repensarnos también como sociedad en cómo vamos a seguir adelante, adaptándonos de la mejor manera, y como siempre en progreso. Y pienso yo que también transformándonos como seres humanos, a veces se nos olvida como ese trabajo que tenemos que hacer nosotros también hacia adentro. Hay un principio que me enseñaron hace poco, de hecho en un programa muy chévere en el que estoy de la ESAP de mentoría, y es: no puedes dar nada de lo que no estás contenido. Si nosotros estamos llenos de egoísmo, de codicia, de esas ganas de arrasar con todo, de me la quiero ganar toda como sea, lo maldita sea, y aplastando a quien sea, todo mal, o sea, ya nos vamos a morir todos. Entonces el tema es, oiga, como seres humanos también tenemos que empezar a pensar cómo contribuyo, qué soy, de qué manera incorporo principios de solidaridad, de empatía, de colaboración, de cooperación, cómo ayuda a que el mundo sea un lugar un poquito mejor cada día. Ahí empieza esa transformación. Cuando eres investigador, entonces empiezas a pensarte, desde ahí entonces, ¿cómo transformo tal cosa? Pero el ser humano aquí también es importante. Finalmente son las decisiones individuales que tomamos las que nos tienen en el momento en que estamos. Cada decisión de consumo cuenta. Cada botella plástica que te tomas, cada animalito que matas, cada cosa que te comes, pues es parte de la solución o del problema. Algo que me gusta mucho de esta feria y que va muy en esa línea es, mira que tenemos todos los emprendimientos asociados a biodiversidad, y a mí eso me fascina porque digamos que algo que resalto mucho yo para mis estudiantes siempre es: acuérdense del poder que tiene la demanda. Usted como consumidor es el que dice qué va a pasar con el mundo. Si usted todos los días le compra la empresa de la bebida esta negra, pues mire que su decisión es la que está acabando con el planeta. Si usted va por sopa de aleta de tiburón, qué sé yo, hombre, mire lo que está haciendo. Coma pulpo, pues mire lo que está haciendo. Entonces, tener este escenario también es ver, mire que hay formas de hacerlo diferente, oiga, qué chévere, miel de un lugar donde se hace uso sostenible del bosque, por ejemplo. Bueno, todo lo que estamos viendo aquí, entonces ojo con eso. Le agradecemos, profesora Giovanna, por compartirnos estas experiencias y avances en sus resultados de investigación. Creo que quedamos muy a la expectativa de lo que está por venir, y me quedo con muchas frases, sobre todo la de implementación dentro de esta realidad, de este contexto. Creo que es la clave en los próximos años. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un gusto, y bueno, nada, nos seguimos encontrando en otros espacios para compartir las experiencias.